corrido tras un arco iris, y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo, que cante aún en medio del dolor. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, y la tristeza en gozo cambiará. Hermanos, buenos días. El texto bíblico para hoy lo tenemos en Mateo 7, 21 al 23, y nos dice así: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré: Nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Amén. Gracias, hermana Marta, por apoyar este espacio tan importante. Y bueno, pasamos, mis queridos hermanos, además de saludar a nuestro hermano Juan Carlos, a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nosotros hoy por este maravilloso instrumento de Dios, un canal de bendición que realmente se ha convertido el hermano Juan Carlos. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Mis amados lindos de Dios, que la paz del cielo sea en cada corazón. Dios les guarde en gran manera a todos. Y gracias por sus oraciones. Y que el Señor nos haga dignos de ser candidatos para el reino de los cielos, como en la oración decía la hermana, junto con nuestras familias. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a hablar un tema con la misma Biblia acerca de los milagros. ¿De dónde vienen los milagros? Bueno, agradecido estoy con el Señor porque le contaba a una persona que yo soy una persona que me gusta cuidar los teléfonos porque yo voy a montañas, a lugares altos a predicar, y se me dañan a veces, ya sea por la durabilidad o pues sí, me gusta cuidarlo mucho. Y tenía uno que, como le decía a una hermana, este se pone muy, muy loco. Entonces le manifesté a una hija de Dios, y esta hermana acabó de decir y dijo: oremos por esa bendición, porque sabemos que es para la predicación del evangelio. Y hermano, Dios hizo un milagro, y es que proveyó pronto, así, un teléfono, gracias al Señor.
con buena capacidad, y la gloria sea al Señor, es para predicar el Evangelio, porque es muy útil, ¿sí? Gracias a la misericordia del Señor. Es uno de los milagros de muchos que puedo contarle, pero este está reciente, ¿sí? Y doy gloria al Señor por eso. Hoy, como decía nuestra hermana Sandra, estemos atentos y echémonos agüita en los ojitos, mis amados lindos, porque este tema en parte es bastante fuerte, ¿sí? Y como decía nuestra hermana en la oración, para ir a predicarles a otros. Mateo 7:21, vamos a entrar en materia. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el texto para hoy hasta el 23. Quiero que antes de continuar cerremos nuestros ojos y oremos. Dios de gloria, estamos agradecidos porque hoy muestras tu misericordia con nosotros al permitirnos abrir nuestros ojos y contemplar tu grandeza a través de la creación y tu amor a través de aquellas personas quienes les ha dado vida, incluyendo la nuestra. Queremos, Dios, estudiar tu palabra y comprenderla bajo tu dirección y voluntad para ser edificados para el reino de los cielos. Lo imploramos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis amados, lápiz y cuaderno que vamos a desarrollar el tema. ¿De dónde vienen los milagros? He escuchado personas que dicen, bueno, Dios me hizo un milagro y por ese milagro estoy aquí, estoy asistiendo, por este milagro creo en Dios, por eso lo sigo a Él. En fin, hay muchas cosas. Pero vamos a analizar Mateo 7:21 primeramente y después los dos restantes, donde el Señor acaba de decir a través de Mateo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vamos primero a detenernos en el verso 21. Para ir al cielo, dice la Biblia que hay que hacer la voluntad. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Dejemos que la Biblia explique cuál es esa voluntad. Acompáñeme al Salmo, capítulo 40, el versículo 8. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Salmo 40, versículo 8. Vaya tomando apunte. Los textos que no aparezcan en pantalla los vaya anotando. Hay algunos que sí van a aparecer y que le he agregado otros más. Salmo 48 nota como dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Dice, y tu ley está en medio de mi corazón. Lo repito, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Dice, y tu ley está en medio de mi corazón. Según el texto, el salmista está revelando que la voluntad de Dios tiene que ver con la ley de Dios en el corazón. Ahora viene la pregunta, ¿qué tiene que ver la ley de Dios para la salvación en nuestro corazón? Vamos a descifrar con la Biblia estas dos cosas, la ley y el corazón. Acompáñeme al libro de Proverbios, el capítulo 4, verso 23. Proverbios 4, 23, donde dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué es lo que debemos de guardar? El corazón. Nosotros como humanos guardamos muchas cosas. He conocido personas que guardan ropa para cierto tiempo, no se las colocan. Hay otros que guardan vajillas, guardan ollas, guardan muchas cosas. Cuando usted vaya a usar algo, no lo use en tal mes. Úselo para honrar a Dios porque Dios se lo ha regalado. No lo guarde. Úselo porque usted y yo no sabemos qué día vamos a cerrar nuestros ojos. Pero nota lo que dice el texto. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué el salmista o el Espíritu Santo dice que usted y yo debemos de guardar el corazón? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Acompáñeme al libro de Mateo, el capítulo 15, verso 18 al 20. Mateo 15, verso 18
al 20, nota cómo dice. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón, oído, salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, hurtos, falsos testimonios, blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Antes de ir al desarrollo del tema, quiero explicar este versículo, el 20, donde muchos buenos cristianos han sido, hablemoslo así, mal informados de este texto que dice que todo lo que entra en el hombre no lo contamina. O sea, yo puedo comer de todos los animales. Y algunos nos condenan porque dicen los adventistas no comen el cerdo, sabiendo que nosotros por la oración podemos santificarlo. Ahora, yo quiero comprobar con la Biblia que no es así. El libro de Job, el capítulo 14, versículo 4 dice así: ¿quién podrá sacar algo limpio de lo inmundo? Dice el texto, nadie. Si la Biblia está diciendo que yo no puedo santificar con mi oración la comida, lo que Dios dijo que es inmundo, no puedo. Pero si alguien dice, no, hermano, sí podemos, entonces significaría que mi oración es más poderoso que Dios. Y hay que tener cuidado con ese aspecto. Nota lo que dice Job, capítulo 4, verso 17. Job 4, 17. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el hombre más puro que su hacedor? No, imposible. Quien santifica es Dios y su palabra, porque dice la Biblia, vosotros estáis limpios por la palabra. Y Juan 17 dice, santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces seguimos con el desarrollo. Inclusive la Biblia dice en Isaías 66, 15 hasta el 17, exactamente el 17, dice que los que coman estos animales inmundos serán destruidos por la presencia del Señor cuando aparezca por segunda vez. Siguiendo la línea del tema, dice que nuestro corazón está contaminado por todo este tipo de cosas. Ahora, ¿será que así podemos ir al reino de los cielos contaminados? No, tenemos que limpiarlo. ¿Será que yo lo limpio cómo? A través de oración, a través de pasar de noches en vela. Dejemos que la misma Biblia nos explique cómo nuestro corazón llega a ser limpio. Vaya conmigo a Ezequiel, capítulo 36, el verso 24 al 27. Nota cómo dice: y yo os tomaré de las naciones, y os reuniré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, y rociaré sobre vosotros agua limpia, y seré limpiado de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardaré mis decretos, y los pongáis por obra. Entonces noten, mis amados, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Va a colocar agua limpia. Ahora te pregunto, hermano, ¿qué es el agua limpia? Si vamos a Juan 7, 37 al 39, Cristo compara el agua del río con el Espíritu Santo. En otras palabras, necesitamos el Espíritu Santo para ir al cielo. Él es el que, además de convencernos, la Biblia lo muestra como fuego y nos purifica. ¿Cuándo nos purifica? Cuando empezamos a creerle a Él y llevo una relación con Cristo diaria, mi vida empieza a purificarse, porque entre más contemplo a Jesús, voy a parecer a Él. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué necesito? Que mi corazón sea limpio además de la sangre de Cristo, también por el Espíritu Santo. Y dice que el Señor va a quitar de mí el corazón de piedra. ¿Por qué de piedra? Porque nosotros, seres humanos, tenemos dureza en el corazón, de tal manera que para las cosas divinas le ponemos obstáculos. En cambio, para las cosas malas no le ponemos obstáculos. ¿Sí? Usted dirá, hermano, ¿cómo así? Explíquese. Le voy a dar un ejemplo cortico. Por lo menos, tristemente, hoy en día los chicos,
cuando se enamoran, la joven le dice, amor, ¿tú me amas? Sí. Escápate conmigo esta noche. Sí, enseguida me voy. Entonces nota que enseguida se van las personas. En cambio, para las cosas de Dios, cuando se está dando una predicación, una campaña, se hace un llamado a que la persona se arrepienta de sus pecados, de la clase de vida que lleva, le decimos a la persona, ven a Jesús, arrepiéntete de la clase de vida que lleva y Dios te va a perdonar y darte ese sello de ir al reino de los cielos. Entonces la persona dice, eso hay que pensarlo. De buscar a Dios, de entregarnos, hay que pensarlo. ¿Están notando? El ser humano pone obstáculos para las cosas de Dios. Entonces, nuestro corazón, ¿qué necesita? Necesita ser limpiado por la sangre de Cristo y santificado por el Espíritu Santo para poder ir al cielo. De lo contrario, no podemos. Eso es el corazón. Ahora, ¿por qué la ley? Ya vimos lo del corazón. Ahora, ¿por qué la ley? ¿Qué papel desempeña la ley en el plan de salvación? Vaya conmigo al libro de Romanos, el capítulo 3, el verso 20. Romanos 3, 20. Nota cómo dice. Por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de él, o sea, delante de Dios. Dice, ya que por las obras de la ley o por la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué me muestra la ley a mí? Mi pecado, mi condición, cómo estoy con Dios. La ley, en este caso, no me redime, la ley me señala, la ley me condena. Ahora, ¿la ley es importante? Según ese texto, sí, porque me muestra cómo estoy con Dios. Pero nota cómo dice Pablo en Gálatas 3:24. Gálatas 3:24. Nota cómo dice. De manera que la ley ha sido nuestro ayo o guía o tutor para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por medio de la fe. Alabado sea el Señor. ¿Qué es lo que hace la ley? Primero, me muestra mi pecado. Segundo, me lleva a Jesús. ¿Hay algo más importante que esto? Sí, hay algo más. ¿Qué tan importante es la ley? Vaya conmigo al libro de Apocalipsis, el capítulo 22, el verso 14. Hay una versión que dice, bienaventurados los que lavan las ropas para que tengan derecho al árbol de la vida y entran por la puerta de la ciudad. Hay versiones que dicen así. Esta versión dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida. Usted dirá, hermano, explíqueme cómo así que la ropa son los mandamientos. Bueno, la palabra ropa o vestido es justicia en la Biblia. Justicia significan los mandamientos. Hermano, ¿cómo así que la justicia son los mandamientos? Salmo 89:14 dice, justicia y juicio son el fundamento de tu trono. ¿Cuál es el fundamento de Dios en el trono? La justicia y el juicio. ¿Qué es la justicia? Salmo 119:172 dice que la justicia son los mandamientos. Así de sencillo. Entonces, si la justicia son los mandamientos, y la justicia tiene que ver con la vestido para poder ir al cielo, dice el texto aquí, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y entren por la puerta de la ciudad. Nota cómo dice que según el texto, Dios me está mostrando que para ir al cielo necesito la justicia de Cristo para ir al cielo y tener derecho al árbol de la vida. ¿Qué es la justicia? Los mandamientos. ¿Cómo desarrollamos esto a la luz de la Biblia? Bien, acompáñenme al libro de Génesis, el capítulo 3, versículo 6. Génesis 3, 6. Nota cómo dice. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y también dio al esposo de ella, el cual comió así como ella. Usted dirá, hermano, yo no veo ahí los mandamientos. Bien, vamos a detenerlo. Nota cómo dice. Y vio que el árbol era agradable
a los ojos y árbol codiciable. ¿Dónde hemos leído que la codicia es pecado? En Éxodo 20, ¿sí? El 10º mandamiento donde dice, no codiciarás. Ahora, ¿qué hizo Eva? Según el texto, comprensión de lectura, Eva codició. Ahora, la codicia, ¿a qué la conllevó? Dice la Biblia que ella tomó de su fruto. Pregunto, ¿ese fruto o ese árbol de quién era? No era para Adán y para Eva, ¿sí? Era de Dios. Entonces, ¿qué sucedió? Que estaba tomando un fruto que no era de ella. Entonces, en otras palabras, ella estaba robando, ¿sí? ¿Habrá algún mandamiento que diga no robarás? Claro que sí. 8º mandamiento. Ella en ese momento cuando toma ese fruto, dice la Biblia que ella lo comió. Dios dijo, el día que comas de ese árbol ciertamente morirás. ¿Qué se estaba haciendo Eva? Se estaba matando. ¿Qué dice el 6º mandamiento? No matarás. Ella le dio al esposo, lo estaba también matando o suicidando. Los suicidas no entran al reino de los cielos. Pregunto, ¿estaba quebrantando la ley? Sí. Ellos como hijos de Dios, ¿a quién debían honrar? Al Padre, al Creador. Pero con esta acción que estaban haciendo, deshonrando al Creador. El 5º mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces la pregunta, si Adán y Eva cometieron pecado, ¿qué querían ellos? Escúcheme esto. ¿Dios conoce los pensamientos del hombre? Sí. Salmo 139:4 dice, aún no está la palabra en mi lengua y a tú, Jehová, la sabes toda. Sí, bendita la gloria del Señor. Adán tenía un pensamiento, ¿cuál era? Vamos a Génesis 3:22 y Dios lo revela. Génesis 3:22 dice, y dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Nota dónde está el pensamiento revelado de Adán y Dios lo dice. Ahora pues que no alargue su mano, o sea, que no extienda su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Qué quería Adán y Eva en pecado? Comer del árbol del fruto que da la inmortalidad. Mis amados, el texto está diciendo que en pecado, quebrantando los mandamientos de Dios, en pecado yo no puedo ir al cielo. Porque el pecado fue lo que hizo destituir de la presencia de Dios a Lucifer, al adversario. No es que si yo creo en Dios y vivo una vida desordenada y si me muero ya Dios me va a tener en su santa gloria. No, no es así. El ser humano no va al cielo enseguida. Pero mis amados, Dios está mostrando que en pecado no se puede estar en un paraíso como Adán quería y tener vida eterna después de haber quebrantado la ley de Dios. Entonces, anexamos. No se puede estar en pecado en la presencia de Dios como Adán quería y comer del árbol habiendo quebrantado la ley. Bueno, y usted dirá, hermano, ¿dónde dice la Biblia que para ir al cielo o tener vida eterna debo guardar la ley? Vamos a ver qué dice el libro de Mateo. Mateo, exactamente el capítulo 19, el verso 16 y 17. ¿Dónde dice la Biblia que para tener vida eterna, además de creer en el Señor Jesucristo, debo guardar los mandamientos? Nota cómo dice. Mateo 19, versos 16 y 17. He aquí vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré, oído, para tener vida eterna? Verso 17. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Si quieres entrar en la vida, oído, guarda los mandamientos. Nota que Jesús no le dio rodeo. Ni Jesús dijo, cree en mí y vive la vida como tú quieras, que el cielo te va a esperar. Eso es lo que el adversario ha puesto en la humanidad, ¿sí? De que podemos creer en Dios y el mundo vive como quiere. No. Mis amados lindos, si nosotros quebrantamos la ley de Dios, el problema, oído, no va a ser para la iglesia. El problema no va a ser para el pastor. El problema no va a ser para la asociación. El problema va a ser para mí, porque me va a costar la vida si yo quebranto la ley de Dios. Alguien me dijo, hermano Juan Carlos, lo que pasa es que la ley fue dada para los judíos.
Esos mandamientos fueron para los judíos. Bueno, si fueron para los judíos, nosotros podíamos robar, matar, destruir, fornicar, adulterar, podemos hacer de todo, ¿sí? Y Dios tendría que decirnos, bien, buen siervo fiel, en lo poco me has sido infiel, entra en el gozo eterno. No es así, queridos lindos, porque la Biblia dice que los mandamientos es para todo el mundo. No es para los judíos. Si fuera para los judíos no pudieran matar y nosotros sí. Y no es así. Y 1 Juan 3:15 dice que nosotros, si no amamos a nuestros hermanos, somos unos homicidas y el homicida no entra al reino de los cielos. Entonces, ¿tiene que ver la ley de Dios con el plan de salvación? Sí, Jesús lo está diciendo. ¿Quiere entrar en la vida? Sí, Señor, ¿qué debo hacer? Guarda los mandamientos. Debo aceptar a Jesús y guardar los mandamientos. Juan 14:15, Jesús dijo, si me amáis, guarda mis mandamientos. O sea, yo no debo guardar los mandamientos, oído, para salvarme. La ley no me salva. La ley me muestra mi condición, pero la ley me dice que debo ir a Jesús. ¿Sí? Eso es lo que hace en este caso la ley. Entonces, sí es importante. La ley me muestra mi condición y me dice, ves a Jesús y tengo vida eterna. Si me amáis, guarda mi mandamiento. Entonces viene la pregunta. Entonces, ¿de dónde vienen los milagros? Si muchas personas, algunos guardan la ley, otros no, ¿de dónde vienen los milagros? Bien, vamos a regresar a Mateo 7:22 ahora. Ya leímos el verso 21 y lo acabamos de explicar. Ahora, el verso 22, nota cómo dice. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ahí está en pantalla el verso 22. La pregunta que debemos hacernos, mis amados lindos, es, ¿hacer un milagro en el nombre de Dios es bueno o es malo? Lógico que es bueno hacer un milagro en el nombre de Dios. Pero analicemos esas palabras con Marcos, capítulo 9, el verso 38 al 40. Repito, Marcos 9, 38 al 40, donde dice, y Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto uno que en tu nombre echaba fuera demonios, el cual no nos sigue, y se lo prohibimos, porque no nos sigue. Pero Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno, oído, ninguno hay que haga milagro en mi nombre para que después hable mal de mí. En otras palabras, el que habla mal de Jesús y hace milagros, esos milagros no son de Dios, ¿sí? Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. La pregunta que el estudiante debe hacerse es, en la Biblia, ¿qué significa hablar mal de Dios? ¿Qué significa hablar mal de Dios en la Biblia? Bien, vaya conmigo rapidito a Génesis 2:16. Génesis 2:16, donde dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podréis comer. ¿Qué le dijo Dios a la pareja? De todo árbol puedes comer. Nota lo que dice Génesis 3:1. Pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había creado. La serpiente dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol? Impresionante, ¿no? No comáis de todo árbol. Dios está diciendo, de todo árbol puedes comer. La serpiente le dice a Eva, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol? Pregunto, ¿qué está haciendo la serpiente? Está contradiciendo a Dios. Dios dice una cosa, la serpiente dice otra cosa. Ya sabemos quién es la serpiente. Nota cómo dice Génesis 2:17. Dice Dios, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque en ese día cuando comas, ciertamente morirás. Génesis 3, verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no es cierto, no moriréis. Tremendo. La serpiente menciona a Dios y diciendo palabras que Dios nunca dijo. Entonces viene esta pregunta. ¿Qué es hablar mal de Cristo o mal de Dios? Es contradecir la palabra de Dios. Ahora,
¿Habrán cristianos que contradigan la Biblia? Sí, sí los hay. Entonces la pregunta surge, si contradicen la Biblia, entonces ¿por qué hacen milagros? Vaya conmigo a 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 9. Segundo libro de Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 9. Vaya tomando nota, mis amados lindos. Dice 2 Tesalonicenses 2:9, oído, inicuo cuya venida es por operación de Satanás, con todo poder y señales y milagros o prodigios mentirosos. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Que el adversario hace milagros mentirosos. La pregunta, queridos de Dios, ¿el enemigo puede enfermar a una persona? Claro que sí. ¿Cómo lo comprobamos con la Biblia? Vaya conmigo al libro de Lucas, el capítulo 13, el versículo 10 al 13. Nota cómo dice. Lucas 13, verso 10 al 13. Y enseñaba en una sinagoga en el día sábado, y aquí había una mujer que tenía un espíritu de enfermedad hacía 18 años, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso sus manos sobre ella y luego se enderezó y glorificaba a Dios. Allí hay una enseñanza, queridos lindos. Jesús, cuando ve a la mujer, no se pone a decir, yo te reprendo, yo te ato, yo te ligo. Mis amados, eso de decir yo te ato, yo te reprendo, eso es quitar a Jesús, que sí es el que puede hacer eso, y le estamos diciendo a Jesús, Señor, déjame a mí que yo soy el que lo reprendo. La pregunta que nosotros debemos hacernos es, en la Biblia, ¿qué significa reprender? Nota lo que dice Marcos 1:25. ¿Qué significa reprender en la Biblia? Marcos 1:25. Hablando de Cristo cuando reprende a un endemoniado, y Jesús le reprendió al demonio diciendo, cállate y sal de él. Fíjate que no dijo, yo te reprendo. No se puso a hacer este tipo de cosas, sino que en este caso Cristo le dijo, cállate y sal de él. Entonces nota, el enemigo enferma, pero también puede hacer milagros. Acuérdate que cuando Aarón y Moisés fueron ante Faraón, hicieron lo mismo. Los brujos, cuando Moisés hacía los milagros de parte de Dios junto con Aarón, su hermano, dice que los brujos de allá de Egipto hacían lo mismo. Entonces la iglesia del Señor no está en este tiempo para hacer milagros porque el enemigo los iba a igualar, ¿sí? Los iba a hacer una similitud. Quiere decir, mis amados, que los milagros no son la identidad para mostrar que dicha iglesia es verdadera. Porque el enemigo de Dios iba a igualar los milagros. El enemigo trata de imitar a Cristo Jesús. Hay que tener cuidado. Entonces recuerda esta palabra. El enemigo hace milagros mentirosos. Quiero que me acompañes. ¿Por qué estas iglesias, si contradicen la Biblia, por qué hacen milagros? El enemigo hace milagros mentirosos. Acompáñeme al primer libro de Juan, el capítulo 2, el versículo 3 y 4. Repito, primer libro de Juan, o primera carta, capítulo 2, verso 3 y 4. Nota cómo dice. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos a Dios. Nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Versículo 4, nota cómo dice. El que dice, yo le conozco o yo soy cristiano y no guarda sus mandamientos, oído, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Quién está diciendo esta palabra? No es la iglesia adventista. Yo quiero que usted se grabe, la iglesia adventista no tiene doctrinas fuera del contorno bíblico. Todo lo que predica la iglesia adventista está en la Biblia. Es que ellos hablan de los mandamientos, es Cristo quien está hablando. Nota cómo dice, te lo repito. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El versículo 3, primera de Juan
2, versos 3 y 4, ahí aparece en pantalla. Y el 4 dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y dice, y la verdad no está en él. Ahora preguntémonos, ¿quién es la verdad? Dice la Biblia que el que no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Usted dirá, hermano, ¿y cómo encontrar en la vida o en alguien que no guarda los mandamientos? Si nadie guarda los mandamientos. Bueno, quiero decirte algo. Si nadie guarda los mandamientos, entonces, ¿para qué Jesús dijo, si me amáis, guarda mis mandamientos? Quiere decir que él conoce que en el mundo hay personas sinceras que sí guardan sus mandamientos. Y el enemigo le ha metido a las personas de que no, los mandamientos no se pueden guardar. Cuando usted dice eso, es porque está diciendo, Cristo no tiene poder en mí para yo poder guardar los mandamientos. Esas son palabras del enemigo, hay que tener mucho cuidado. ¿Cuándo no se guardan los mandamientos? Cuando digo yo guardo los mandamientos y ofendo en un solo punto. Cuando violo uno, los violo todos, dice Santiago 2:10 al 12. Ahora dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Acuérdate que el enemigo hace milagros, mentiroso. Dice, y la verdad no está en él. ¿Quién es la verdad? Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Primera verdad es Cristo Jesús. Juan 16:13, donde dice, y cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Segunda verdad, el Espíritu Santo. Juan 17:17. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Tercera verdad. Cuarta verdad, Salmo 119:151, donde dice, cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Entonces la pregunta, si el que no tiene la verdad tiene una mentira, ahí aparece en pantalla, ¿a quién entonces le pertenecen los mentirosos? Ahí está el texto, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, o sea, no ha permanecido en Cristo, porque no hay verdad en él. Cuando se habla de mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira. Ahí está el texto. ¿Quiere decir, hermano? Me dirá usted, ¿quiere decir que hay cristianos falsos? ¿Quiénes son esos cristianos? Vaya conmigo al libro de Segunda de Corintios, el capítulo 11, versículo 13. Yo creo que no aparece en pantalla. Segundo libro de Corintios 11, 13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazándose como apóstoles de Cristo. Y el 14 añade, y no es maravilla porque el mismo adversario se disfraza como ángel de luz. ¿Quién me muestra a mí que un cristiano es verdadero o no? La Biblia. La Biblia. Yo no puedo decir, no, hermano, yo voy a hacer un ayuno de 40 días, en este caso, para ver si esta persona viene de Dios o no. No. La Biblia, porque la Biblia dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, note, ¿hay cristianos falsos? Sí. ¿Se está predicando un evangelio falso? Sí. ¿Se está hablando de un Cristo falso? Sí. ¿Se está recibiendo otro espíritu? Sí. Y usted dirá, hermano, ¿y cómo se comprueba con la Biblia? Ahí mismo en el libro de 2 Corintios, el capítulo 11, versículo 4, mis amados queridos. Segundo libro de Corintios 11:4, nota cómo dice. Porque si alguno viene a vosotros, oído, y os predica a otro Jesús que el que hemos predicado, y si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo aceptaréis o toleraríais. Pablo está diciendo de que sí hay otro evangelio. ¿Cómo así? Que han pervertido el evangelio de Dios, hablando del evangelio de prosperidad, diciendo alabados al Señor, hermano. Aquí no guardamos la ley, pero aquí está Dios. No, Señor. Donde no se respeta la ley de Dios, Dios no está. Y usted mira, hermano, ¿y con qué autoridad usted lo dice? Con la Biblia. Nota cómo dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 21. La cuestión aquí no es hablar mal de nadie, es mostrar el Evangelio de Dios. En su casa manda usted, en el cielo manda Dios. Usted y yo queremos ir al cielo, debemos respetar lo que dice su palabra, consagrarnos y hacer su voluntad, no la voluntad mía.
cuando yo hago mi voluntad, cuando yo vivo mi evangelio, cuando yo vivo mi palabra, hermano, estamos en contra de Dios. Y usted dirá, hermano, ¿cómo me comprueba usted eso? Antes de ir a Juan, vaya conmigo a Gálatas 1:10. Hay personas que respetan más a sus líderes, agradando a sus líderes, ¿sí? Y no hacen la voluntad de Dios. Nota cómo dice Gálatas 1:10. A los pastores hay que respetarlo. Pero cuando un pastor me dice cosas que va contraria a la Biblia, yo no puedo respetar eso. Gálatas 1:10, nota cómo dice. ¿Qué? Dice Pablo. ¿Persuado yo ahora a los hombres o a Dios? ¿O acaso busco agradar a los hombres? Nota, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Yo debo es agradar al Señor. Hay que respetar a los seres humanos, sí. Pero cuando una autoridad, ya sea el gobierno, el presidente o el pastor de la iglesia adventista o el pastor de la iglesia evangélica donde alguno va, me dice que los mandamientos están abolidos, cuidadito, ya sabe quién está obrando. Hermano, aquí no guardamos el sábado ni los mandamientos y aquí Dios se manifiesta. Vaya conmigo, querido lindo, al Evangelio de Juan 14:21 y hágase esta pregunta. ¿Dónde se manifiesta Jesús? Juan 14:21, se lo voy a leer. ¿Dónde se manifiesta Jesús? El que tiene mis mandamientos, estoy leyendo Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, oído, este es el que me ama, el que tiene mis mandamientos, ese es el que me ama, dice Jesús, y será amado por mi Padre, y nota, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Dónde se manifiesta Jesús? Donde están los mandamientos. Eso es así de sencillo. Yo no puedo contradecir la palabra de Dios. Porque Dios, mis amados lindos, es el que hace su obra como Él desea. Yo no puedo implantarle a Dios. Es como hay algunas personas que he conocido, cuando hacen una oración por un enfermo, le dicen, yo tomo la enfermedad y la reprendo y la ato y la echo por allá. Si fuera así, hermanos, todo el mundo estuviera sano. Pero nota que cuando el arcángel Miguel, que es Cristo Jesús, peleó con la fuerza del mal en Judas 9, Judas 1, verso 9, dice la Biblia que él no prefirió juicio, sino que él dijo, Jehová te reprenda. O sea, Jehová te corrija. Jesús podía hacerlo, pero él dio la autoridad siempre a Dios como siervo para darnos ejemplo. Entonces, mis amados, estos milagros, según el texto, lo que estamos hablando, no vienen de Dios porque el enemigo puede enfermar a una persona y puede hacerla, en este caso, libre. ¿Sí? Y cuando se hace libre, dice, oh, alabado sea el Señor, ya soy sano. Dígale, ¿fuiste sano? Amén. Hay que guardar los mandamientos. Ah, no, yo no guardo los mandamientos. Si te dice eso, ya sabe quién está operando. Ahora, por último, en el verso 23, ¿sí? En el verso 23 del libro de Mateo 7, está el último texto. Ya aplicamos el verso 20, explicamos el verso 21, el verso 22, el verso 23, donde dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Ahí en pantalla se está colocando que el enemigo puede falsear el fuego, ¿sí? Recordemos que Jod, dice la Biblia, que vino fuego del cielo y consumió todo, ¿sí? Ahí lo está diciendo. Y recuerde que el enemigo es el que puede hacer estas falsas señales. Él puede sanar a una persona, puede enfermarla y sanarla, puede falsificar el don de lengua, como lo vimos ayer. Hablar en lenguas no es hablar cosas que no se entiendan, sino que debe entenderse para edificación, dice 1 Corintios 12 y 1 Corintios 14. Pero quiero terminar con esta parte, ya que estamos analizando que los milagros no todos vienen de Dios porque el enemigo falsifica, donde dice Mateo 7:23. Entonces les declararé, habla Jesús, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. La pregunta que el estudiante en esta mañana debe hacerse es,
¿Quiénes son los malditos? Alguien le puede decir, hermano, los adventistas. Los adventistas son malditos porque la Biblia dice, maldito el que no permanezca en el libro de las obras de la ley. ¿Sí? Gálatas 3:10. Usted tiene que comprender ese texto y contexto. Cuando dice, maldito el que no permanezca en las obras de la ley, se está hablando de las obras que fue escrita en el libro de la ley. La ley no fue escrita en un libro, fue escrita en las tablas, y de las tablas pasó al corazón, es lo que desea Dios. ¿Sí? Entonces Mateo 7:23 dice la Biblia, pero ahí hay un texto que está en pantalla, ¿cómo conoce Dios a su iglesia? Hebreos 8:10, donde dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y oído, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Dios? Ahí está diciendo literalmente que es el pueblo que guarda los mandamientos. Por último, leo el texto de Mateo 7:23. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Una pregunta, ¿quiénes son los malditos? Nota cómo dice el libro de Salmos 119, verso 21. Salmo 119, verso 21. ¿Quiénes son los malditos? Lea conmigo. Destruiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. ¿Quiénes son los malditos? Dice Salmo 119, verso 21, los que se desvían de tus mandamientos. Quiero decirte algo personal. Yo duré 10 años en la iglesia cuadrangular. Yo fui líder de la iglesia cuadrangular, lo que allá le llaman pastor, ¿sí? Y cuando yo estaba siendo formado en la iglesia cuadrangular evangélica, allá me dijeron, hermano, tenga cuidado con los adventistas, porque ellos son unos malditos, porque ellos guardan la ley de Moisés, y vimos el domingo que la ley existía antes de cualquier ser humano. Y a mí me enseñaron este texto de que los malditos son los adventistas, señalándome en Mateo 7:23, donde Cristo le dice, apartaos de mí, obradores de maldad, sí, o sea, malditos. Pero Dios, cuando me mostró la verdad a través de unos hermanos en la iglesia adventista, a través de este estudio, me mostró que los malditos no son los adventistas, no son los que cumplen la ley, son los que no cumplen la ley. ¿Qué es estar bajo la gracia y bajo la ley? Los que están bajo la ley son aquellos quienes violan la ley, no los que guardan los mandamientos. Usted verá, hermano, ¿cómo comprueba usted que ellos serán justificados? Vaya conmigo a Romanos 2, verso 13. Nota lo que dice Romanos 2, verso 13. Porque no son los oidores de la ley los que serán justos para con Dios. No son los oidores los justos para con Dios. Repito, no son los oidores de la ley justos para con Dios. No son los oidores, sino los hacedores de la ley serán justificados. Romanos 2:13. Hermano Juan Carlos, yo no soy judío. Eso era para los judíos. Mira lo que dice Romanos 2, 28 y 29. ¿Quiénes son los judíos? Porque no es judío el que lo es por fuera, ni es circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, cuya alabanza no es de los hombres, sino de Dios. Mis amados lindos, ¿quiénes son los judíos o el pueblo espiritual? Lo que Romanos 11 dice, los que son anexados en la savia que es Cristo Jesús. Algunas ramas fueron quitadas y otras fueron anexadas, ¿sí? Conectadas, injertadas al pueblo de Dios por lo medio de Cristo Jesús. ¿Quiénes son los malditos? Dice allí, los que no guardan los mandamientos de Dios. Debemos de tener cuidado con este tipo de cosas cuando
cristianos por ahí están diciendo, oh no, hermano, bendito sea Dios, esos mandamientos nada que ver. Tenga cuidado, porque acabamos de ver que los que no guardan los mandamientos son los que están en transgresión. Y ellos, según Mateo 5:41, 25:41, no irán al reino de los cielos. Mis amados, que Dios nos guarde y nos bendiga y el Señor tenga misericordia. Ahí está en pantalla quiénes son. Quienes no obedecen la ley de Dios son los malditos. Ya lo acabamos de leer, bendito sea Dios. Si usted tiene duda o pregunta, antes vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a hacerle fiel a Cristo. Y por amor a Jesús debo guardar la ley. Yo no debo guardar la ley para salvarme, sino que por amor a Cristo, por amor a Él, Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y sabe qué es lo más lindo? Isaías 66, 22 y 23, en la tierra nueva, profecía que todavía no se ha cumplido, dice que los mandamientos junto con el sábado se van a seguir guardando. Un abrazo para todos, pero vamos a orar. Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte por tu amor y tu bondad. Queremos honrarte y glorificarte no solamente un día, sino todos los días de nuestra vida para estar preparados para tu pronto regreso. Ayúdanos a cómo contemplar la persona de Dios en la vida de Cristo para aprender a amarle y por ese amor aprender a guardar los mandamientos. Danos ese privilegio a todos los redimidos en la fe y a todos los que están conectados junto con nuestra familia de ser candidatos para el reino de los cielos. Y que tu gracia nos acompañe siempre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Mis amados, mañana, si es la voluntad de Dios, estaremos estudiando el tema la alabanza que Dios pide y los gritos y los saltos. ¿Por qué la iglesia adventista no grita? ¿Por qué no se forma todo ese tipo de desorden? Mañana será ese bendito tema con la ayuda del Señor. Un fuerte abrazo a todos. Dios le bendiga.